¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Inglés con Mr. G, la última clase de inglés que vas a necesitar. Yo soy Mr. G y hoy vamos a continuar con uno de los temas que ya habíamos empezado, que son los falsos cognados. Si no han visto el video, váyanse para allá para que puedan ver qué es un falso cognado y cuándo lo utilizamos. En este, sobre todo, vamos a ver ejemplos, así que vamos para allá. Ok, la intención de este video es darles ejemplos de falsos cognados entre español e inglés. No les voy a dar todos los falsos cognados porque en primera son un titipuchal, o sea, jamás acaban. Segundo, hay varios que en realidad ya cuando tú empiezas a aprender inglés como que ya lo sabes, ¿no? O sea, sabes que exit no es éxito, dinner no es dinero. Entonces esos son un poquito obvios. Me voy a concentrar sobre todo en los cognados que incluso gente que ya tiene un inglés conversacional no le atina y neta no saben qué dicen y empiezan a decir cosas estúpidas y absurdas. Entonces este va a ser un video sobre todo para que todas esas personas que dicen, eso ya me lo sé, pues no. Y algo bien importante, no tan solo vamos a ver que la palabra en inglés no significa lo que parece que significa en español, sino que además vamos a ver cómo decir lo que pensábamos que era. Porque esto es bien importante. Mucha gente puede decir, yo totalmente me doy cuenta de que esto no significa eso, pero cuando dices, ¿y cómo lo dices en realidad? Es, ay güey, no sé. Entonces, de ahí vamos a empezar, ¿ok? Vamos a ver 50. Ya se dice 10, pero no tengo 50 dedos, no sean estúpidos. Vamos a ver 50 ejemplos de falsos cognados. Muchos están relacionados y espero que esto les sirva para que ya no anden diciendo tonterías. Vamos allá. Número 1. Este es un gran ejemplo. Este es un cognado, no tan solo en español, esto es mexicano. ¿Por qué? Porque el cognado es tuna. Tuna significa atún. Y seguramente muchos deben estar diciendo, hombre, pues yo ya lo sé, tuna significa atún. Pero el problema es que los mexicanos tenemos literalmente tunas. Ahora, ya sé que muchos de ustedes pueden decir, yo sé perfectamente que tuna es atún y que no significa tuna. Ok, qué chido. Los que no conocen las tunas y no saben la bendición que es haber nacido en México y comerse una tuna con chile, pues los compadezco. Pero los que sí lo saben, ¿saben cómo decir tuna en inglés? No, no lo saben. Y si sí lo saben, qué mamón pretencioso, igual que yo. Tuna en inglés se dice prickly pear, o lo que es lo mismo, pera espinosa. Qué chido, ¿no? Entonces, ok, ya supimos que tuna significa atún en inglés, pero si yo quisiera decir el fruto del nopal, tuna, puede decir prickly pear. Número 2, muy sencilla. Embarrassed. Embarrassed no quiere decir lo que acaba de pasar el 14 de febrero. Embarrassed es avergonzado. ¿Y cómo decimos embarazado? O embarazada, obviamente. Pregnant, with child, como lo quieran decir. Número 3, molest, súper importante. Molest no quiere decir molestar. Y me pasa mucho con mis alumnos que de repente me dicen, teacher, he is molesting me. No. Molest en realidad quiere decir abusar sexualmente o tener comportamiento sexual inapropiado. No lo hagan, no. En vez de decir molest, decimos bother, quizás annoy. Por favor, no digan he is molesting me porque tendrían que meter hashtag MeToo. Número 4, constipated. Igual, divertidísimo. Constipated quiere decir obstruido, pero en inglés siempre se utiliza para hablar acerca de estreñido. Y los latinos regularmente decimos estoy constipado porque nuestra nariz está obstruida. Entonces ahí vamos estúpidos diciendo I am constipated. Nos dicen, wow, tienes estreñimiento y aparte tienes gripa. No, constipated en inglés quiere decir estreñido. Si quieres decir que tienes nariz constipada, es I have a runny nose. Número 5, fabric. Fabric no significa fábrica. You cannot say, I work in a fabric. Serio, trabajas en una tela. Fabric significa tela. Y si yo quiero decir en realidad fábrica, tengo que decir factory. Número 6, realize. No, realize no quiere decir realizar. Lo puedes utilizar algunas veces y lo puedes encontrar como realizar. Pero en realidad es darse cuenta. O sea, amiga, date cuenta. Realize en inglés significa darse cuenta. Y si quieres decir realizar, regularmente utilizas el phrasal verb carry out. Or do. Número 7, introduce. Introduce puedes pensar que significa introducir y a veces sí en diferentes contextos, pero English 101, si tú dices please introduce yourself, no es métete, es por favor preséntate. An introduction es más bien una presentación de hi, my name is. A veces lo puedes ver como introducir algo, pero introduce es presentar y eso me lleva a present. Entonces eso va a ser 2 por 1. Present sí quiere decir presentar, pero más como cuando tienes una exposición y
quisiera presentar este tema. Si tú quieres decir, quiero presentar a alguien, si de hecho lo dices, I want to present someone, es más bien como presentarlo en un teatro o algo por el estilo. No. Present, introduce, es cuando hablas de tu nombre. Esto nos lleva al número 8. Expose. Expose sí es exponer, pero no como cuando se te olvidó la cartulina. Expose quiere decir como evidenciar a alguien, mostrar su verdad o denunciarlo. Entonces, cuando decimos, I am going to expose this topic, no, it's wrong. Estás diciendo como, lo voy a exponer ante todos. No, para decir exponer como de... En una presentación de la escuela decimos también present, ¿ok? Entonces, you are exposed, puede ser que estás desnudo, se te están viendo. Entonces, hay que recalibrar ese significado. Número 9, actual. Mucha gente sabe. Actual y actually, el adverbio, no significan actual o actualmente. En realidad es un conector que dice en realidad, de hecho. Are you Mexican? Actually, yes. De hecho, sí. En realidad, sí. Are you Norwegian? Actually, no. Obviamente no. Entonces, sabemos que, actually quiere decir en realidad. Pero entonces, ¿sabes cómo decir actualmente? Ahí es lo que muchos les falla. Para decir actualmente decimos currently o maybe at the moment. I am currently working at. No decimos I am actually working at porque en realidad estaremos diciendo de hecho estoy trabajando en, que puede ser una corrección o reiterativo. Entonces ese es otro PEX. Number 10, assist. En el contexto de escuela se da muchísimo que la gente no entiende. Teacher, can you give me assistance? Y quieren decir, ¿me puede poner asistencia? No, assistance significa ayuda. To assist, ayudar. Si queremos decir asistir, tenemos que decir attend. Entonces, the teacher doesn't take assistance. He takes attendance. I did not attend. Yo no asistí. Do you want assistance? ¿Quieres que te ayude? Y entonces, ¿cómo diríamos atender? Muchas veces podemos decir tend to. Tend to your friend. Atiende a tu amigo. Depende mucho del contexto. Pero por favor, no digan assistance como si fuera asistencia de ir a un lugar. Es ayudar a alguien. Number 11. Preservative. Sí, sé lo que están pensando. No, no es eso. Ahí tienen la bronca de que si escuchas a un americano decir, this has a lot of preservatives, tú dices, no, tu comida no tiene condones. Tu comida tiene conservadores. Lo que me lleva a la número 12. Conservative. Conservative es una persona conservadora, pero republicano que vota por Trump y que le hace falta parte de la amígdala. Entonces, preservative quiere decir conservador de la comida. Benzoato de sodio, algo por el estilo. Conservative quiere decir una persona que tiene valores morales muy anticuados. Prove me wrong. Number 13. Súper interesante. Bizarre. Bizarre es una palabra que existe en español, inglés, italiano, francés. No sé en cuál más, en chino no. Pero todos pensamos que significa algo extraño, bizarro. Y si vamos a nuestro diccionario, nos vamos a tomar con que es noble o elegante, me parece. Y esto es un falso cognado del falso cognado. Porque obviamente, si existe en español bizarro, bizarre, bizarre, bizarro, quiere decir que tienen un origen similar. En todos los idiomas significa extraño, menos en español. Eso quiere decir que en algún momento algún idiota cambió bizarro por noble o valiente. Pero quiere decir que en realidad bizarro sí debería ser extraño. Entonces, aquí mi recomendación es, vamos a regresarlo a lo que en realidad era. Si todos pensamos que bizarro significa bizarre, raro, ¿por qué no? Al fin y al cabo, si modificamos el lenguaje, lo podemos hacer otra vez y lo podríamos estar haciendo correcto esta vez. Entonces, un saludo para mi brother Charlie Bizarro. Carpet. No, gente, carpet no significa carpeta. Teacher, I give you in a carpet. No, carpet significa alfombra. Si quieres decir una carpeta, puedes decir folder, que significa doblador. Qué chistoso. Tomato, tomato, depende de cómo lo interpretes. De mis favoritas, Deception. Y esta me llega personalmente porque han arruinado un meme hermoso. Seguramente han visto the Deception. Y curiosamente la gente lo traduce como la decepción. Negro, please. Deception quiere decir engaño. Entonces, la escena debería decir, hermano, la traición, el engaño, no la decepción. Negro, please. Deception significa un engaño, to deceive, engañar. Si yo quiero decir decepción, tengo que decir disappointment. Decepcionar, to disappoint. Dato curioso, para los que son chavorrucos como yo, los Transformers eran Autobots y luchaban contra los Decepticons. Decepticon es algo así como el carro que te engaña porque en realidad es un transvesti de un Transformer. Number 16, idiom. Oh Dios, si tuviera $1 por cada vez que escucho Teacher, I like this idiom. No, ya podría haber pagado mi viaje a Hawái. Idiom significa short for idiomatic. Entonces, cuando decimos idioms, estamos hablando de frases que interpretan no literalmente. Vamos a tener un video específicamente acerca de esto. Si yo quiero decir idioma, voy a decir
language. Entonces, bien importante, English is not an idiom. English is a language. An idiom could be, hey, what's up? The ceiling, no, it's an idiom. Número 17, casualty. Igual, casualty no significa casualidad. Casualty, de hecho, significa baja, como cuando hablamos de la guerra. We had several casualties. Tuvimos varias bajas. Si quiero decir casualidad, tendré que decir algo así como coincidence o maybe casuality. Could be. No es muy común. Les recomiendo más a coincidence. Pero casualty significa que alguien murió. Number 18, college. Esto es complicado. Cuando decimos college en inglés, regularmente nos referimos a universidad. Muchas veces decimos community college, que es la versión gratuita de la universidad y muchas veces no muy buena. El punto es que en español, colegio regularmente significa escuela y muchas veces significa escuela primaria o educación básica. En España dicen el cole y en México, en algunos lugares, interpretan colegio como escuela de paga. Escuela, colegio. Es que él va a un colegio, él paga. Esto también depende del regionalismo, pero en inglés si dices college, estás hablando de universidad. Number 19, compromise. Compromise no significa comprometer. Si dices, I am compromised. No, sería I am engaged. Compromise es algo así como ceder. Quiere decir que si tú estás diciendo, let's compromise, es como vamos a ceder, let's meet halfway. Tú quieres que nos veamos a las 10, yo quiero que nos veamos a las 2, let's compromise at 12, a las 12, mitad tú, mitad yo. También puedes decir que algo está comprometido en el sentido de que la seguridad ha fallado o que está en peligro. The president has been compromised. El presidente está en peligro. O the information has been compromised. Información se ha filtrado. Comprometido es committed o engage. Entonces, compromise significa algo así como ceder o poner en peligro. Number 20, estimate. Estimate no significa mi estimado. Por favor, no comiencen una carta diciendo estimate Pablo. No, estamos hablando de un estimado. Por ejemplo, un acercamiento, un aproximado o a veces un presupuesto. I'm going to send you the estimate. Voy a mandarte el estimado. It is estimated. Es estimado. Se estima que, se prevé que. Para decir estimado, regularmente decimos dear. Querido. Número 21, large. Pasa muchísimo con alumnos básicos. Large se parece mucho a largo en español y pensamos que estamos hablando de la longitud. No, large significa grande. Y de ahí vienen las tallas de ropa. Todo lo que yo me pongo tiene que tener una L o varias y ser pornográfico. XL, extra large. 3XL, porno largo. No, extra large. Largo en inglés es long. Large es grande, como la ropa. Lecture, igual, lecture no significa lectura. Muchas veces la gente dice, teacher, this lecture, no. Lecture en realidad es una cátedra, plática o conferencia. Para decir lectura decimos reading. Esto me encanta. Parent. Parent no significa pariente, parent significa padre, como de padre de familia. Como cuando le mandas una carta, dear parents, estimados padres de familia. Cuando yo quiero decir papá, digo father, mamá, mother, parents, padres. Parent, un padre que puede ser hombre, puede ser mujer, nada que ver con ideología de género, ¿no? Simplemente para no decir si es padre o madre, utilizo parent. Y aquí viene la siguiente. Familiar. Familiar. No. Si yo quiero decir familiar, digo relative. Si digo familiar, estoy diciendo algo que ya conozco. Por ejemplo, your face looks familiar. Tu cara me parece familiar. Pero no puedes decir, the pizza is familiar. No. The pizza is jumbo, the pizza is extra large. Pero decir, the pizza is familiar es como esa pizza me parece conocida. Es curioso como muchos de los falsos cognados te llevan de uno a otro. Parent es padre, no pariente. Pariente sería relative, no familiar. Familiar es conocido. Vámonos con support. Support no significa soportar. I don't support you. Sí puedes decirlo, pero sí quiere decir no te apoyo. Support es dar un apoyo, ya sea moral, financiero. My parents support me. Mis padres me mantienen. Ellos me apoyan. Si yo quiero decir soportar, puede decir bear, endure o stand. Igual el negativo. I can't stand. No puedo soportar. Pero si estoy diciendo I don't support you, es yo no te apoyo. Moralmente o financieramente. 26. Ultimately. Ultimately no significa ultimadamente. Pues ultimately what? No. Ultimately significa como al final, ya después de todo. Ultimately we decided to go to the bank. Al final, a últimas instancias, decidimos ir al banco. Si yo quiero decir ultimadamente, no, es una expresión muy mexicana. Podemos decir lastly, en último lugar, pero ultimately es más bien como para dar un ultimátum, para decir the ultimate situation, la situación más grave o lo último que pasó. Cambia mucho dependiendo del contexto. Número
27. Sympathetic. Sympathetic no significa simpático. ¡Ah, qué simpático eres! You're so sympathetic. No, sympathetic es más bien como empático o alguien que tiene simpatía por alguien que le ha pasado algo mal. Oh, my sympathies, como mis condolencias o como yo simpatizo contigo de entiendo lo que estás pasando, ¿ok? Si quiere decir que alguien es simpático, muchas veces podemos decir más bien como agreeable, he's nice, he's kind, pero no es exactamente simpático. Sympathy, empatía, I sympathize with you, entiendo lo que estás pasando. He was very sympathetic, él fue muy comprensivo, podríamos decir. Y ahí también tenemos otro cognado, comprehensive, es más acerca de entender la situación, no tanto de que, oh, él estuvo de acuerdo. Diversion. Diversion no significa diversión, diversion significa distracción o desviación. Regularmente se utiliza para all of this was a diversion. Todo esto fue una distracción, ¿ok? To divert es llevar hacia otro lado, como descarrilar, como desviar. Si yo quiero decir diversión, yo digo fun. Bien importante, fun es diversión. Funny es gracioso, tampoco es lo mismo. Next, argument. Y esta lo vamos a pegar 29 con 30. Argument es una discusión. We were arguing. Estábamos peleando, estábamos discutiendo verbalmente con un estrés, con una hostilidad. Discussion es curiosamente lo opuesto. Cuando tú dices we were discussing, es más como estábamos debatiendo, estábamos dialogando. Entonces, argumento no es exactamente argument, pero sí lo puedes utilizar así. Sí puedes decir that's a good argument. Eso es un buen argumento. Pero regularmente decimos we are arguing, estamos discutiendo. Oh, we are having a discussion. No hay estrés, todo está bien. Please present your argument. Presente su argumento, sí se puede utilizar. Entonces depende mucho del contexto. Number 31. Intoxicated. One of my favorites. Por favor, gente, no llamen a sus trabajos en donde hablan inglés diciendo I cannot go to work because I am intoxicated. Porque básicamente están diciendo no puedo ir a trabajar porque estoy ebrio. Intoxicated significa borracho, ebrio en inglés. Si lo que quieres decir es que te intoxicaste, una posible solución sería I have food poisoning. Entonces, por favor, no digan I am intoxicated porque los van a correr del trabajo. ¿Cómo se atreve este imbécil todavía a decirme que no va a venir a trabajar porque está ebrio? I have food poisoning, I am sick. Next, arena. Arena, sí, pero arena como coliseo, donde están los gladiadores, un lugar de lucha. Muchas veces se toma también como de guerra, the arena, in another arena. We need to fight him in his own arena. Estamos hablando de un lugar de lucha. Si queremos decir arena, decimos sand. Luego tenemos 33. Curse. Curse significa maldición. Lo que tú quieres decir a lo mejor es curso y eso sería course. Y aquí la bronca es la pronunciación. En primera tenemos dos spellings diferentes. Curse, course. Estos son difíciles, pero noten. Curse es más bien curse. Course es más redondo. Entonces, curse you because I have a course. Te maldigo porque tengo un curso. Ok, no tiene mucho sentido, pero entienden. Number 34. Resume. Resume no significa resumen, ni tampoco resumir. Significa reanudar. Todos los que juegan videojuegos y que son chavorrocos como yo y los jugaron en inglés saben que cuando podías pausar un juego, después decía resume, reanudar, continuar. Si queremos decir resumir, tenemos que decir summarize. Un resumen es a summary. Y cuando ustedes vean resume es un galicismo, por eso tiene el acento que regularmente no se utiliza en inglés, para que podamos decir no resume, resume, y eso quiere decir curriculum vitae. También no digan vitae, no sean nacos. Entonces, resume, reanudar. Resumir, summarize. Resume, curriculum. Very good. Number 37, regular. Regular no significa not good, not bad, regular. No. Regular en inglés es más bien como algo que es normal, sin ninguna modificación, sin ningún plus. Cuando cargan gasolina en Estados Unidos, you have regular gasoline. Significa que es la que no es de lujo. I'll have a regular coffee. Large? No, regular. Entonces simplemente quiere decir algo que no es especial, pero no que es ni bueno ni malo. Simplemente es la versión estándar, la versión normal. Si tú quieres decir que algo está más o menos, dices, so, not so good, not so bad. Pero para decir de it's regular, quizás podrías decir it's okay. Después tenemos sensible. Esta me encanta, lo utilizamos muchísimo. Jane Austen. Para los fans de la literatura inglesa está Jane Austen, que escribió Sense and Sensibility, sensatez y sentimiento. Pero sensible significa sensato. Sensitive significa sensible. Entonces, esta es una palabra que utilizan muchísimo los británicos. Oh, I think that was rather sensible. Creo que eso fue bastante sensato. Oh, I think she is rather sensitive. Creo que ella es muy sensible. Entonces, no utilicen sensible para decir
Utilizas tu razón, utilizas más la lógica. Después tenemos disgusted. Para los que vieron Inside Out, disgust es la emoción de asco. Entonces, cuando tú dices something is disgusting, algo es asqueroso. I am disgusted, estoy asqueado. Si quieres decir estoy disgustado, puedes decir I am upset o I am annoyed. Pero decir you're disgusting no es tú me disgustas, es tú eres asqueroso. So, maybe. Después tenemos retire. Bien interesante. Retire significa retirar. Sí, pero retirar de jubilarse, de terminar de trabajar. No lo utilizamos como cosas para retirar dinero. I am going to the cashier to retire. No, sorry. I am going to the ATM to withdraw some money, to make a withdrawal. Esto quiere decir voy a sacar algo de un lugar. Entonces, si estás diciendo I am going to retire money, quiere decir que lo vas a mandar a Florida para que por fin descanse. No. Retire, my father is retired. He worked for the company for 30 years. I am going to withdraw money o I am going to withdraw from the conversation. Sí puedes decir, I think it's late, I am going to retire to my bathroom. Pero, fancy. Luego tenemos billion. Billion es súper importante. Billion significa lo mismo en inglés y en español, billón. Pero no, porque billion en inglés lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. And billion in Spanish lleva 12. Básicamente, esta es la filosofía de los gringos de que son flojos. Quieren decir miles de millones y no les gusta, entonces dicen billón. $3 billion, 3,000 millones de dólares. Y cuando tienen que decir billón, porque ya son millones de millones, dicen trillion. En español, un billón son millones de millones. Entonces, si yo digo en inglés 3 billion y en español 3 billones, no son la misma cantidad. En español es mucho más. Esto es muy importante para gente que maneja dinero, para gente que maneja cifras. Si ustedes ven que en Estados Unidos se gastan $3 billion, piensan, wow, es muchísimo. O en contraste, si en español les dicen el gobierno va a gastar 3 billones de pesos, y entonces estamos hablando de una cantidad estratosférica de dinero. Cosa curiosa, en Inglaterra, billion sí significa lo mismo que en español. Entonces, billion es una palabra que puede significar cosas diferentes, incluso en inglés, dependiendo de dónde lo escuchen. American English, billion, thousand million. British English, a million of a million. Español, millones de millones. Si quieren decir millones de millones en inglés, trillion. Luego tenemos conductor. Conductor sí significa conductor, pero específicamente este es bien importante porque me lleva a la número 42. Conductor es director de orquesta. Director no puede ser the director of the orchestra. Tengo que decir the orchestra conductor. Y entonces, ¿cómo se dice director? Director, pero va a ser el de una empresa, va a ser el de un negocio, the director. Si yo quiero decir el director de una escuela, por ejemplo, una escuela primaria, decimos the principal. Si hablo de una universidad, puede ser the headmaster, o también puede ser dean, que es rector. Pero director, si lo utilizo como director, solamente se va a utilizar para una empresa, una compañía. Si estoy hablando de director de orquesta, va a ser conductor. Y para decir alguien que conduce, digo driver. Easy. También puedo decir chofer. Chofer es un galicismo del francés, chauffeur, y se utiliza, pero muchas veces puedes solamente decir driver, taxi driver, bus driver. Número 43, también ligado a la escuela. Scholar. Scholar no quiere decir escolar. Scholar regularmente quiere decir académico o erudito. He is a scholar, él es un erudito, una persona muy instruida. This is the scholar program, este es el programa académico, pero no quiere decir de in the scholar environment, en el ambiente escolar de escuelita, no. Scholar es más bien algo elevado de conocimiento. Número 44, rare, raro, sí, pero en el contexto de algo inusual. That is really rare, eso es algo muy inusual. Si yo quiero decir extraño, o que no es convencional, digo weird o strange. Entonces, cuando alguien dice something is very rare, algo muy poco común, inusual, que no sucede a menudo. No estoy diciendo, oh my God, your boyfriend is rare. That is weird. He's weird. I am weird. Ordinary, lo mismo. Algo ordinario en español sería algo a lo mejor de baja calidad, o que dijeras, qué horrible, qué ordinario eres. Y en inglés es más bien como algo que sucede comúnmente. Ahí depende del contexto, lo pueden utilizar normal. Extraordinary sí suele ser algo poco común, pero regularmente lo utilizamos en el contexto de qué chido. Oh my God, you're extraordinary. Eres extraordinaria porque eres wow. O simplemente, oh, that is extraordinary. Eso casi no pasa. Number 46, cult.
igual, bien importante. Cult no quiere decir educación, porque pensamos que en español es culto. Cult es culto o salve Cthulhu. Esto es bien importante porque también nos lleva a otro cognado que es el número 47, educated. Si yo quiero decir, oh, él es muy culto, tengo que decir, he's rather cultivated. He is very educated. Si quiero decir, él es educado porque tiene buenos modales, digo, he has good manners. He is very polite. Entonces, recapitulando, cult, culto hacia algo, como una secta, como una religión. Si quiero decir culto es cultivated. Educated sería muy educado en cuanto a académico. Si quiero decir tiene muy buenos modales, he's very polite, he has very nice manners. Invert, número 48. Invert significa invertir, pero cambiar de dirección. No significa invertir dinero. Para decir invertir dinero decimos invest. Entonces, cuando alguien dice an inverted, algo volteado, algo que cambió de dirección. Invertir, invest, las personas que invierten son investors, no inverters. Los inverters tendríamos que hablar de algo de ciencias que invierte la polaridad, algo así, es otro rollo. Casi terminamos. Facility. Facility no quiere decir facilidad. We're going to give you facilities. A lo mejor en algún momento lo pueden ver así, pero la mayor parte de las veces, cuando alguien diga facility, se están refiriendo a la número 50, instalaciones. These are our facilities. Estas son nuestras instalaciones, porque installation es más bien el proceso de instalar algo. Si yo quiero decir que algo tiene facilidad, puedo decir with ease. We did it with ease. Lo hicimos con facilidad. A lo mejor en un banco puedo decir we can give you facilities to pay, pero es muy poco común. Regularmente facilities son instalaciones. Installation es would you like to continue the installation process? We just have to finish the installation, pero no se refiere al lugar. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Estos son los 50 cognados que causan más conflicto en inglés y en español. Si tienen algún otro, déjenmelo saber. Ya saben, lo siempre de youtuber fracasado, denle like y suscribirse. Recuerden mandarnos las cosas que les gustaría que discutiéramos, los temas que no entienden. Y algo bien importante, ¿por qué esta clase es en español? Porque es para ayudarle a las personas que tienen problemas para asimilar en inglés. No es para practicar. Si quieren practicar, agarren Duolingo, agárrense de los otros videos, vean Netflix. Esto es para comprender los temas. Así que no se quejen de por qué está en español. Si quieren una clase específicamente en inglés acerca de cualquier tema, déjenlo en los comentarios y con todo gusto. Yo fui Mr. G and I'm out. Sí, ya.